y vacíen su contenido, ¿no? A eso también se denomina fisiológicamente un proceso de exocitosis, ¿no? Que la célula está eh, vertiendo al exterior unos, las vesículas en las que estaban almacenadas productos de su secreción. También existe la secreción de agua y electrolitos. Una segunda función de las glándulas es la secreción de agua y electrolitos junto con las sustancias orgánicas. En la saliva, por ejemplo, las glándulas salivales, se ha expuesto, se va a exponer posteriormente con más detalle, es un ejemplo del modo en que la estimulación nerviosa haría que grandes cantidades de agua y sales pasen a través de las células glandulares y que se contribuye así a la expulsión de esta, de agua y electrolitos por lavado de las sustancias orgánicas del borde secretor de la célula. Según se piensa, las hormonas que actúan sobre la membrana celular operan de un modo análogo a la estimulación nerviosa, ¿no? Tanto la estimulación nerviosa como la estimulación hormonal van a provocar el incremento de la secreción o van a activar la secreción glandular. Bien, veamos algo sobre las propiedades de lubricación y protección del moco y la importancia de la secreción mucosa en el tubo digestivo. El moco es una secreción densa, compuesta fundamentalmente por agua, por electrolitos y una mezcla de varias glucoproteínas formadas por grandes polisacáridos unidos a proteínas, ¿ya? Tiene una cualidad esta secreción mucosa, tiene una cualidad adherente. Esto le permite fijarse con firmeza a los alimentos y a otras partículas, formando una fina capa sobre la superficie, es decir, cubren los alimentos, las partículas, los pedazos de alimentos que están, los cubren, ¿ya? Y en cierta forma alisan su superficie, porque es como que estemos forrando cada partícula de alimento con moco, ¿ya? Posee la consistencia suficiente también para cubrir la pared gastrointestinal. También se untan en la pared gastrointestinal y de esa forma evitan todo contacto real o contacto directo entre las partículas de alimentos y la mucosa intestinal. Y su resistencia al deslizamiento es escasa, es decir, estas partículas de alimento que están envueltas en secreción mucosa pueden desplazarse a lo largo del epitelio con mucha facilidad. Así que cuando están adheridas a los alimentos, no es que ese alimento se va a pegar en la pared intestinal y no va a poder transitar, no. El deslizamiento más bien es muy fácil de estas partículas bañadas en secreción mucosa. Cuarta característica, el moco hace que las partículas fecales se adhieran entre ellas y así se crea la masa fecal que se expulsará luego gracias a los movimientos intestinales. Entonces, fíjense, en intestino grueso, inclusive ya las heces fecales que se han ido formando también son cubiertas por esta secreción mucosa. Esta secreción mucosa es muy resistente a la digestión por enzimas gastrointestinales, que quiere decir que las enzimas que van saliendo del páncreas, por ejemplo, del estómago, del intestino delgado, etcétera, no van a tener un efecto de degradación de este moco, ¿ya? Entonces son resistentes a esa digestión enzimática. Y por último, las glucoproteínas del moco poseen propiedades anfóteras. ¿Qué significa esto? Significa que pueden amortiguar pequeñas cantidades de ácido o álcalis, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren tener una función de amortiguamiento de la acidez o de la alcalinidad. Además, puede contener moderadas cantidades de bicarbonato, esta secreción mucosa, y de esa manera también neutraliza específicamente
a las sustancias ácidas o secreciones ácidas, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Por eso la secreción mucosa en el estómago es considerado un factor de protección de la mucosa gástrica, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en su momento. Bien, empecemos nuevamente por la boca. Ahí tenemos como aspecto más importante en el campo de la secreción glandular, la secreción de saliva, ¿no? Las principales glándulas salivales son la parótida, las glándulas submandibulares o submaxilares y las sublinguales. Pueden haber también a nivel de toda la mucosa glándulas salivales diminutas. La secreción diaria de saliva puede ir entre 800 a 1500 ml con un promedio, como se ve acá, de saliva de 1000, o sea, 1 litro, y fíjense con un pH entre 6 a 7. ¿Ya? Ahora fíjense cómo en este cuadro tenemos los volúmenes y el pH de las distintas sustancias. Es obvio entender de que a nivel del estómago, la secreción gástrica tiene un volumen grande de 1500 ml promedio y un pH muy ácido, fíjense, de 1 a 3,5. La secreción pancreática, al contrario, tiene un volumen de 1000 ml, 1 litro, pero fíjense, su pH es alcalino, hay bastante cantidad de bicarbonato en esa secreción, ya lo vamos a ver en detalle, y su pH es de 8 a 8,3. La bilis también se secreta casi 1 litro por día y tiene un pH que tiende a la alcalinidad. Lo propio en el intestino delgado, tiende a la alcalinidad 7,5 a 8. Las glándulas de Brunner en intestino delgado también, fíjense, 200 ml por día, pero con un pH bastante alcalino. Y en el intestino grueso lo propio, ¿no? Un pH de 7,5 a 8, 200 ml. En total, en todo el tubo digestivo, fíjense, cada día se van secretando más de 6,7 litros de secreciones, de las distintas secreciones sumadas en su volumen, ¿no? Y aquí hay que entender, ¿no?, que después del estómago es lógico pensar que las secreciones gastrointestinales o intestinales en este caso, luego de pasar el estómago, las secreciones de intestino delgado y grueso tienen que tener alcalinidad. ¿Por qué? Porque el quimo que está saliendo del estómago es ácido. Y si queremos proteger la mucosa gastrointestinal, la mucosa intestinal, perdón, para que no se confundan, la mucosa intestinal es necesario tener esa secreción con alcalinidad para que contrarreste ese ácido del quimo que está pasando del estómago hacia el intestino delgado, ¿no?, hacia el duodeno en este caso. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica. Una es una secreción serosa, rica en tialina, es una alfamilasa, una enzima destinada a digerir los almidones. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde que estamos masticando alimentos en la boca, ya tenemos una enzima, la alfamilasa, en la sustancia denominada tialina de la saliva, que ya está empezando a digerir almidones. Y el otro tipo de secreción que tiene la saliva es abundante mucina, ¿no? Mucina o moco que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie tanto de los alimentos como de la mucosa bucal. Las glándulas parótidas secretan casi exclusivamente una saliva serosa, es decir, rica en tialina, mientras que las submandibulares y las sublinguales pueden secretar ambos tipos. Las pequeñas glándulas bucales, que hemos dicho son chiquitas, pequeñitas, solo secretan moco, ¿no? Fíjense, para esa protección de la mucosa. Y el pH de la saliva varía entre 6 a 7, que son límites favorables para la acción de la tialina, ¿no?, la alfamilasa, la enzima que empieza a actuar ya en la saliva. Y ahí tienen también que además de esa secreción serosa
además de la secreción mucosa, vamos a ver que hay secreción de iones en la saliva. ¿Ya? Ahí está en el gráfico, fíjense, la secreción primaria, secreción serosa que tiene tialina, secreción mucosa, ¿no? Que es parecida al líquido extracelular, y eso es lo que se secreta en las glándulas. Pero a nivel de los túbulos, fíjense, la secreción salival se va a producir en dos fases. En la primera intervienen los acinos glandulares y en la segunda los conductos salivales. Los acinos producen una secreción primaria, y hemos hablado de la secreción serosa, la tialina, también secreción mucosa o mucina, o ambas sustancias en una solución de iones con una concentración no muy distinta del líquido extracelular. Por eso que lo que se produce acá, los iones están en concentraciones casi parecidas a las que hay en el plasma. Cuando la secreción primaria fluye por los conductos, ¿ya? Se establecen dos procesos de transporte activo que modifican la composición iónica de la saliva. Fíjense a qué nos estamos refiriendo, que se absorbe el sodio que estaba siendo parte de esta secreción primaria, se absorbe en forma activa cloro, en forma activa sodio, en forma activa potasio, en forma pasiva cloro. Los conductos salivales se secreta bicarbonato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí lo repetimos. En primer lugar, se produce una reabsorción activa de iones de sodio a lo largo de todo el conducto salival y al mismo tiempo se secretan activamente iones de potasio que se intercambian por el sodio. De esta forma se reduce mucho la concentración salival de sodio y aumenta la concentración de potasio. Y en segundo lugar, hemos dicho, el epitelio de los conductos salivales secreta iones de bicarbonato hacia la luz de los conductos y esta secreción se debe, al menos en parte, a un intercambio pasivo que hay entre el bicarbonato y los iones cloruro, aunque también podría ser consecuencia de algún proceso de secreción activa de bicarbonato hacia los conductos. ¿Cuáles son las funciones de la saliva en relación con la higiene bucal? La boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas, está abierta al medio ambiente, ustedes ven la relación directa con medio ambiente, y estas bacterias patógenas pueden destruir tejidos dentales, por ejemplo, y provocar caries dental. La saliva ayuda a evitar este deterioro de varias maneras. Primero, el flujo de saliva ayuda a lavar y en cierta forma arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas de alimentos que les proporcionan el sostén metabólico. Segundo, la saliva contiene varios factores que destruyen bacterias, por ejemplo, el tiocianato y enzimas proteolíticas, la lisozima, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, además hemos citado a la alfa-amilasa, ¿no? La tialina. Pero el tiocianato y la lisozima tienen la función de atacar a las bacterias, favorecen la penetración en las bacterias de los iones tiocianato para que después puedan ejercer su acción bactericida y digieren partículas alimenticias contribuyendo así a la eliminación del alimento o sustrato metabólico que utilizan estas bacterias. Por eso nos cepillamos los dientes también, acuérdense, cuando no me cepillo los dientes, todo el resto alimentario que se ha quedado en la mucosa bucal y en las encías se queda como alimento para las bacterias. ¿Ya? La saliva promueve esa limpieza, ¿sí? Porque también digiere esas partículas alimenticias y de esa forma le deja sin alimento a las bacterias. Pero si nosotros no contribuimos con el lavado de dientes, entonces lo más probable es que las bacterias ganen la pelea y el individuo empiece a manifestar caries dental.
Una tercera forma de cuidado de la higiene bucal por la saliva es que contiene cantidades significativas de anticuerpos que pueden destruir a las bacterias bucales, incluso a las que causan caries dental. Por lo tanto, cuando no hay salivación, los tejidos de la boca se pueden ulcerar, se pueden infectar y pueden aparecer caries dentales inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo, chicos. ¿Cómo se regula la secreción salival? Las glándulas salivales están controladas sobre todo por señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e inferior. Fíjense, acá están los núcleos salivales superior e inferior en el bulbo raquídeo. Muchos estímulos gustativos, especialmente los amargos causados por los ácidos en la boca, desencadenan, fíjense que están los estímulos gustativos, sensitivos, que llegan hasta el bulbo y producen o desencadenan la secreción salival, muchas veces hasta 80 a 20 veces superior a la secreción basal. Entonces, fíjense, de esta forma se estimula la lengua con los distintos sabores de los alimentos. Si es un sabor amargo o ácido, estimula mayor secreción. Y fíjense cómo llega a los núcleos salivales y de estos núcleos salivales, fíjense cómo estimula la glándula parótida, ¿ya? Y esta es la que mayor cantidad de secreción salival produce. Entonces, ¿cómo se regula la secreción salival? Determinados estímulos táctiles, como la presencia de objetos lisos en la boca, provocan una salivación notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy poco o incluso inhiben la secreción salival. Cuando una persona huele o come los alimentos que le gustan, la salivación es mayor que cuando huele o come alimentos que no le gustan. Entonces ahí se habla del área del apetito del encéfalo. También el olor y el sabor de los alimentos pueden aumentar o disminuir la salivación de acuerdo a si son alimentos de nuestra preferencia o son alimentos que no nos gustan. También hay respuestas a los reflejos que se originan en el estómago, ¿ya? Y en la parte alta del intestino, ¿no? Sobre todo cuando se degluten alimentos irritantes o cuando la persona siente náuseas debidas a alguna alteración gastrointestinal, todo eso aumenta la secreción salival. ¿Ya? Ustedes lo han debido experimentar. Perdón. Lo han debido experimentar algún momento en el que han sentido náuseas por alguna enfermedad, una gastritis, gastroenteritis, etc. Cuando estamos con náuseas, aumenta la secreción salival. La estimulación simpática puede incrementar la salivación en cantidad moderada, aunque mucho menos que el efecto del parasimpático. El parasimpático en verdad aumenta la secreción salival. También influye en la secreción el aporte sanguíneo a las glándulas, por lo tanto la vasoconstricción va a disminuir la secreción, pero la presencia de sustancias vasodilatadoras como la calicreína, la bradicinina, van a aumentar el flujo glandular, flujo sanguíneo en las glándulas, y eso va a inducir un aumento de la secreción. Vamos al esófago. Las secreciones esofágicas son solo de naturaleza mucosa y principalmente tienen la función de lubricación para la deglución. Gran parte del esófago está revestido por glándulas mucosas simples, que todo el tiempo están vaciando moco a la superficie mucosa del esófago. Ya en el extremo gástrico y en menor medida en la porción inicial del esófago existen glándulas mucosas compuestas. La mayor cantidad, hemos dicho, que son glándulas mucosas simples.
a nivel de la unión con el estómago y en la porción inicial del esófago pueden ser glándulas mucosas compuestas. El moco secretado por estas glándulas compuestas eh, en la parte superior del esófago evita la excoriación de la mucosa por los alimentos que recién han pasado de la boca a la faringe y al esófago. ¿Sí? Mientras que las glándulas compuestas cerca de la unión gastroesofágica protegen a la pared del estómago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que pueden refluir desde el estómago, pueden eh, revertirse del estómago hacia la porción inferior del esófago. Si no hubiera esta protección, el esófago fácilmente podría presentar ulceraciones pépticas, producto de la secreción ácida del estómago que ha refluido hacia esa porción esofágica. Entonces, gracias a estas glándulas mucosas compuestas que producen una gran cantidad de moco que reviste toda la pared esofágica, eso protege a esa mucosa del efecto de la secreción ácida que puede refluir del estómago. Vamos a las características de las secreciones gástricas. ¿Ya? El estómago también tiene células mucosecretoras, ¿no? Y estas revisten la totalidad de la superficie del estómago y es lógico. Sabemos que el estómago va a producir secreción ácida, por lo tanto, la mucosa gástrica puede estar expuesta también a ese ácido. Así sucede cuando hablamos de las úlceras, ¿verdad? La úlcera gástrica, úlcera gastroduodenal. ¿Qué sucede? Que esa mucosa gástrica o gastroduodenal de alguna manera ha sido expuesta, ha perdido esa secreción mucosa, ¿ya? Y por lo tanto la mucosa del estómago se ha visto expuesta directamente al ácido, a la secreción ácida del mismo estómago, y eso ha empezado a lacerar, ulcerar esa mucosa. Entonces, como vamos a ver, hay factores protectores que evitan esto. Uno de los principales factores protectores es la presencia de estas células mucosecretoras en la totalidad de la superficie del estómago. La mucosa gástrica, por tanto, también va a poseer, además de estas células mucosecretoras, otros dos tipos de glándulas tubulares importantes, ¿no? Las oxínticas, las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Las glándulas o células mucosecretoras producen moco que protege el estómago. Las glándulas oxínticas son las formadoras de ácido. Secretan ácido clorhídrico, secretan pepsinógeno, secretan factor intrínseco y también moco, fíjense. Entonces, estas glándulas oxínticas tienen distintos grupos celulares, los cuales van a producir estas distintas secreciones, distintos tipos de secreción. Entonces se encuentran en las superficies interiores del cuerpo y fondo gástrico y estas glándulas oxínticas constituyen alrededor del 80% del total de glándulas del estómago. Luego vienen las glándulas pilóricas. Estas secretan sobre todo moco. Y eso es para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico, pero también, fíjense, la otra característica de las glándulas pilóricas es la producción de la hormona gastrina. Se localizan en el antro del estómago, ya cerca la unión con el duodeno, y representan el 20% del total de glándulas del estómago. Entonces, fíjense, ahí están las glándulas oxínticas, tienen un epitelio superficial hacia la mucosa, fíjense, tienen células mucosas en el cuello, estas secretan moco, tienen las células oxínticas o células parietales y tienen las células pépticas o principales, ¿no? Entonces, las células parietales u oxínticas, aquí, fíjense este tipo, secretan el ácido clorhídrico
y el factor intrínseco. En cambio, las células pépticas o células principales secretan el pepsinógeno, por eso viene el nombre de péptico. ¿Ya? Secretan el pepsinógeno. En cambio, las oxínticas o parietales secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Tras la estimulación, entonces, ¿cómo se regula el mecanismo básico? Tras la estimulación, las células parietales secretan una solución ácida que contiene más o menos 160 milimoles de ácido clorhídrico, pero esta solución es casi isotónica con los líquidos orgánicos. Estamos hablando de osmolaridad, ojo, ¿ya? No estamos hablando de pH, el pH es totalmente ácido, fíjense, el pH es de 0,8, es una acidez extrema. A este pH la concentración de hidrógenos es unos 3 millones de veces superior a la que hay de hidrógeno en la sangre arterial. Fíjense, tal cantidad de hidrógeno que se maneja en el estómago. Para lograr esta concentración tan elevada se precisan más de 1500 calorías de energía por litro de jugo gástrico. Al mismo tiempo que estos iones hidrógenos son secretados, los iones bicarbonatos se difunden a la sangre, de manera que la sangre venosa gástrica tiene un pH superior al de la sangre arterial cuando el estómago está secretando ácido. ¿Qué quiere decir? Que la sangre venosa gástrica se vuelve más alcalina por los iones bicarbonato que se están intercambiando con la secreción de iones hidrógeno. ¿Cuál es el mecanismo básico de la secreción del ácido clorhídrico? Dice acá, ustedes están viendo una célula oxíntica o parietal, sus canalículos, y justo a su lado tiene esas células mucosas del cuello también, ¿no? Entonces, la principal fuerza impulsora para la secreción de ácido clorhídrico por estas células parietales es la denominada bomba de protones o bomba de hidrógeno potasio, ATPasa. ¿Sí? La bomba de hidrógeno potasio ATPasa es la que regula y contribuye en la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo se da este proceso de mecanismo de secreción ácida o del ácido clorhídrico? Fíjense que en el citoplasma celular, acá nos vamos a fijar, el agua contenida en las células, el agua que se tiene acá, el H2O, fíjense, se puede disociar en hidrógeno e ion hidroxilo. El H2O se puede disociar en hidrógeno e ion hidroxilo. Los primeros, los hidrógenos que se liberan del agua, se secretan de manera activa hacia los canalículos de estas células varietales. ¿Ya? Entonces pasan directamente por bombeo activo, por eso aquí hay ATP, aquí hay energía. Y generalmente, fíjense, se intercambia, esta es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, excreta hidrógeno y reabsorbe potasio. ¿Ya? Entonces, los iones potasio transportados a la célula por esta bomba, también hay una bomba sodio-potasio ATPasa en este otro extremo, fíjense, esta es la bomba sodio-potasio ATPasa. Los iones potasio, dice, transportados en el lado vasolateral de la membrana, suelen filtrarse a la luz. Fíjense, este sodio que se intercambia, este potasio que se intercambia por sodio, el sodio se está reabsorbiendo, el potasio está entrando a la célula. Dice, este potasio puede pasar, puede filtrarse hacia la luz, aunque se reciclan de nuevo, porque con la bomba hidrógeno, potasio ATPasa, este mismo potasio, fíjense, vuelve a entrarse. O sea, es una especie de recirculación de este potasio. Segundo, el bombeo de hidrógeno al exterior de la célula por la hidrógeno potasio ATPasa permite que se acumule ion oxidrilo, porque se ha separado del agua acá, recuerden. Y este ion oxidrilo puede formar, uniéndose con una molécula de CO2,
puede formar bicarbonato, el HCO3. HCO3. Entonces, ese bicarbonato resulta de la unión del ion oxidrilo con una molécula de bicarbonato, o de CO2, perdón, de anhídrido carbónico. Esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica también. Este bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral al líquido extracelular, es decir, se absorbe a la sangre, intercambiando por un ion cloro. Este cloro entra en la célula y son secretados estos cloros, fíjense, el cloro que entra a la célula, son secretados a través de los canales de cloro a los canalículos. Y ahí es donde producen la solución concentrada de ácido clorhídrico. ¿Ya? El HCl se une este cloro con el hidrógeno y forma el ácido clorhídrico en el canalículo. Ese ácido clorhídrico es secretado al exterior a través del extremo abierto del canalículo, va a la luz gástrica y por lo tanto ya se ha formado ese ácido clorhídrico que estamos viendo. Entonces, todos estos elementos contribuyen en la célula parietal, ¿no? La bomba hidrógeno-potasio ATPasa, la bomba sodio-potasio ATPasa tienen funciones diferentes. Esta bomba expulsa hidrógeno y lo intercambia por potasio. Esta otra bomba reabsorbe sodio y lo intercambia por potasio. Este potasio puede recircular, ¿verdad? Puede salir a la luz del canalículo, pero también puede ser nuevamente reintroducido por esta bomba que hemos mencionado. Luego hemos dicho que como queda este ion oxidrilo libre, por acción de la anhidrasa carbónica se une a una molécula de CO2, anhídrido carbónico, y forma bicarbonato. Y este bicarbonato es reabsorbido hacia la sangre, pero se intercambia con un ion cloro. El cloro ya entra dentro de la célula. El cloro también puede ir acumulándose y ser directamente pasar, fíjense, por un canal de cloro específico, un canal propio, pasa a la luz del canalículo. ¿Y ahí con quién se encuentra? No solo con el potasio, no solo con agua, sino se encuentra con el hidrógeno. Y esa unión forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? Eso es lo que estamos formando en estas células parietales y por eso se dice gracias a la bomba de hidrógeno. Recuerden ahora ustedes que utilizamos nosotros medicamentos que bloquean la bomba de neutrones, la bomba de producción de ácido, el omeprazol famoso. Ese omeprazol bloquea esta bomba, entonces, ¿qué hace? Que el hidrógeno no se libere. Entonces, este hidrógeno pasa a la luz del canalículo gracias a la bomba. Si bloqueo la bomba, estoy inhibiendo el paso de hidrógeno. Y por lo tanto, cloro puede haber, pero si no hay hidrógeno para que se una, no hay ácido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que recordar. Y hay un paso 3, fíjense, el agua penetra en el canalículo por un mecanismo de ósmosis pura, ¿no? Pasa de la parte externa hacia dentro de la célula parietal y por ósmosis también hacia la luz del canalículo. Entonces, un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones extra hacia el interior de aquel. Así, la secreción final que penetra en los canalículos, fíjense, va a contener agua, va a contener ácido clorhídrico cuando se ha unido el cloro con el hidrógeno, en una concentración de 150 a 160 mil equivalentes litro, y también va a contener cloruro potásico, porque este cloro también puede unirse con el potasio, ¿ya? En una concentración menor, 15 equivalentes litro, y pequeñas cantidades de cloruro de sodio,
de sal, fíjense, porque también el sodio que está en la luz del canalículo, que normalmente ingresa a la célula, cuando se junta con el cloro, también forma sal, ¿verdad? Cloruro de sodio. Entonces, en algún momento en el canalículo de la glándula gástrica, de las células parietales, van a haber todas estas sustancias, ¿ya? Porque ahí en la luz es donde se van a unir ellas. Bien, entendida así la bomba de neutrones o bomba electrógena, los factores básicos que estimulan la secreción gástrica, vamos a ver que son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina está liberada por la estimulación parasimpática y excita la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, estimula la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales y la secreción de moco por las células mucosas. En cambio, la gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción de ácido por las células parietales y no tienen un efecto o tienen un muy mínimo efecto en las otras células. ¿Ya? Entonces es la diferencia entre acetilcolina, gastrina y histamina. La acetilcolina estimula todos los tipos glandulares, en cambio la gastrina y la histamina estimulan solo a las que secretan a la secreción de ácido por las células parietales en el estómago. Esta evidencia hacía que antiguamente un tratamiento para la úlcera gástrica o gastroduodenal recurrente era la vagotomía troncular. Entonces, a través de la vagotomía controlar, cortábamos el nervio vago que inerva al estómago. Y al estar cortada esa estimulación, pues ya no se producía ni pepsinógeno, ni ácido clorhídrico, ni moco. O sea, todas las secreciones glandulares se paraban. Esta evidencia también hace que hayamos empezado a utilizar en el tratamiento de las gastritis los bloqueadores de la histamina. ¿Ya? Entonces, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina son bloqueantes de los receptores bloqueantes H2, es decir, los que producen histamina. Y antiguamente eran los medicamentos de elección para gastritis o úlcera gastroduodenal, ¿verdad? Entonces, de ahí nacen las alternativas terapéuticas que se han ido probando, ¿no? Hoy en día estamos con el bloqueo de la bomba de electrones o de la bomba de hidrógeno potasio, ¿sí? Secreción y activación del pepsinógeno. Recién secretado, el pepsinógeno no tiene una función activa, no tiene una actividad digestiva. Sin embargo, en cuanto entre en contacto con el ácido clorhídrico, ¡pum!, se activa y forma pepsina. Entonces el pepsinógeno es inactivo, pero al contacto con el ácido clorhídrico se convierte rápidamente en forma activa como pepsina. En este proceso, la molécula de pepsinógeno con un peso molecular de 42.500 puede escindirse y formar una molécula de pepsina cuyo peso molecular es menor de 35.000. La pepsina es una enzima proteolítica activa en medio ácido, por eso es que con el ácido clorhídrico se activa, puede actuar su pH óptimo entre 1.8 y 3.5. Cuando el pH se hace menos ácido, sube hasta 5, la pepsina pierde gran parte de su actividad y de hecho se inactiva en muy poco tiempo. Por eso es que el ácido clorhídrico es tan necesario como la pepsina para la digestión proteica a nivel del estómago. Veamos ahora la secreción de factor intrínseco por las células parietales. La sustancia de factor intrínseco sabemos que es esencial para la absorción de vitamina B12. Lo han visto cuando han hecho fisiología sanguínea. Esta vitamina B12 se absorbe en el ilio, es secretada por células parietales junto con el ácido clorhídrico. Cuando se destruyen estas células parietales productoras de ácido del estómago, por ejemplo,
pacientes con gastritis crónica, en donde hay acloridria, falta de secreción ácida, la falta de producción de factor intrínseco puede llevar a desarrollar una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 es importante para la maduración de eritrocitos en la médula ósea. Cuando no se produce factor intrínseco, no se reabsorbe vitamina B12 en el ileum y por lo tanto hay alteraciones de maduración de los eritrocitos en la médula ósea y de ahí deviene la anemia perniciosa o anemia megaloblástica, si quieren recordar. Vámonos aproximando ya hacia el intestino delgado, hablamos de las glándulas pilóricas que secretan moco y gastrina. Son células mucosas superficiales, están en toda la superficie de la mucosa gástrica existente, entre las glándulas que secretan mucho del moco viscoso, que cubre la mucosa del estómago con una capa de gel de un grosor importante, casi 1 milímetro de grosor. Esta capa es un escudo protector de la pared gástrica que contribuye además a lubricar y a facilitar el desplazamiento de los alimentos. Pero hay otra característica, que este moco es alcalino, tiene alcalinidad, por eso la pared subyacente nunca queda expuesta a la secreción ácida y acción proteolítica del ácido gástrico. Entonces, fíjense, ahí son dos factores protectores, la secreción mucosa, el moco por sí mismo, y la alcalinidad. Hasta el más leve contacto con los alimentos o sobre todo cualquier irritación mucosa estimulan directamente formación de grandes cantidades de moco, un moco denso, viscoso, pero además alcalino, por estas células mucosas superficiales. Las células parietales de las glándulas oxínticas son las únicas que secretan ácido clorhídrico. Las células parietales operan en íntima relación con otro tipo de células denominadas células parecidas a las enterocromafines, cuya función principal es la secreción de histamina. El ritmo y formación y secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, por lo tanto, es directamente proporcional a la cantidad de histamina liberada por las células enterocromafines o parecidas a las enterocromafines, ¿no? De ahí es que les decía que si utilizo medicamentos que bloquean la secreción de histamina, antihistamínicos, si ustedes quieren, o bloqueantes H2 o H1, entonces puedo reducir la secreción ácida. Y eso lo grabamos con la ranitidina, la famotidina, la cimetidina. La estimulación de la secreción ácida por la gastrina. La secreción pilórica, hemos dicho, la energía, la mezcla enérgica de los jugos gástricos transporta de inmediato la gastrina a las células parecidas a las cromafines del cuerpo del estómago, provoca la liberación de histamina a las glándulas oxínticas profundas. La histamina actúa con rapidez y estimula la secreción de ácido clorhídrico por el estómago, ¿no? Entonces, la gastrina, la que estimula a estas células cromafines a producir mayor cantidad de histamina. ¿Cómo se regula la secreción de pepsinógeno? La secreción de pepsinógeno por las células pépticas oxínticas se produce como respuesta a dos señales. Acetilcolina, parasimpático, ¿ya?, liberadas por el nervio vago o el plexo nervioso entérico del estómago, y la segunda es el ácido del estómago. Entonces, hay fases de la secreción. Yo creo que vamos a quedar en esta diapositiva para poder continuar el siguiente miércoles nuestra clase, cuando veamos estas fases, ¿no? La fase cefálica, la fase gástrica. Con eso estaríamos casi terminando la parte de estómago, nos quedaría después páncreas, hígado, ¿no? Y por eso solo vamos a dejar para la siguiente clase, nos vamos a quedar acá. Si es que hay alguna consulta, chicos, me dicen, estoy a su disposición, pero quedaríamos acá si no hay ninguna consulta.
¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, hoy Sí. día festejen nuestra quinta acreditación. Estamos ya oficialmente acreditados por quinta vez al Mercosur. Eh, Vayan participando de los festejos por nuestro departamento querido de Cochabamba. Yo soy de origen paceño, pero nacionalizado cochabambino, así que pasen una linda fiesta el domingo 14 de septiembre. Disfruten bien, festejemos a Cochabamba, pasen un